Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Los ejemplos más representativos de informes de investigación suelen ser las tesis de grado y los artículos científicos. En ambos suele plantearse un problema con unas interrogantes, a las cuales se le busca respuesta durante todo el proceso de investigación. La diferencia entre la tesis y los artículos radica en su propósito final, pues la primera se plantea como requisito para obtención de un título. También se diferencian en su forma de difusión, pues los artículos suelen publicarse en revistas especializadas. A la hora de redactar el informe, aparte de tener claro cuáles son los propósitos, también debes saber cuál es el tipo de informe que vas a elaborar. Para eso, quiero que prestes atención a su clasificación. Los informes de investigación pueden dividirse en dos grandes grupos, dependiendo del propósito final del trabajo. Informe técnico. Es el que se dirige a expertos en un área específica de investigación. Suele caracterizarse por el uso de terminología especializada. Además, hace hincapié en la metodología implementada durante el estudio, así como en la confiabilidad de los resultados arrojados. Informe divulgativo. Es aquel dirigido a un público general o no experto en el área, con la finalidad de que todo el mundo sea capaz de entenderlo, por lo cual su principal interés está en los hallazgos de la investigación. Este tipo de trabajo escrito no hace énfasis en el método ni en las técnicas aplicadas, sino en los resultados, las conclusiones y sus consecuencias en futuros estudios. Otros autores clasifican los informes de investigación en las siguientes modalidades. Monografía. Se trata de un documento que busca informar y argumentar sobre un tema, basándose en la consulta de diversas fuentes. El término proviene del griego mono, uno, y grafos, escritura. De una monografía se espera que sea un texto escrito cohesionado y coherente, que tenga un carácter sistemático y estructurado, que incluya referencias bibliográficas, que tenga una extensión variable, la suficiente para agotar el tema abordado. Tesis. Se refiere a aquellos trabajos científicos con los que se pretenden alcanzar un título profesional u otro grado académico. Artículo científico para revista. Supone la descripción de una investigación científica que será publicada como memoria científica original, publicación provisional o estudio recapitulativo. Artículo periodístico. Se trata de un reportaje o entrevista en el que se analiza y argumenta un problema científico desde distintos puntos de vista. Conferencia, ponencia o charla. Supone una exposición oral con la que se busca divulgar los resultados de una investigación a un público general o una audiencia especializada. Puede requerir el uso de recursos como videos, audios y proyecciones que sirvan de complemento a la disertación. De acuerdo con sus características textuales, los informes se clasifican en expositivos. Son los textos que narran un hecho sin análisis ni interpretación del autor. Por tanto, no se realizan conclusiones ni recomendaciones. Analíticos. Son los reportes que entran dentro de la categoría de los proyectos porque los mismos deben justificar las causas de una decisión o una acción realizada previamente. Cuando los proyectos se realizan basados en un estudio científico, establecen la autenticidad de lo que se presenta en dicho estudio. Persuasivos. Este tipo de texto, mediante una argumentación perfectamente sustentada y demostrada de una idea, busca convencer a quienes decidan tomar la decisión más conveniente. Ya hemos
visto de manera general los tipos de informes. Presta atención al ejemplo siguiente e identifica de qué tipo es. Actividades académicas y rendimiento. El papel de las actividades académicas en el rendimiento. Resumen. Se investigó cómo distintas formas de seguir una asignatura producían distintos resultados académicos. Estas formas estaban determinadas por el distinto seguimiento de actividades académicas. Las actividades fueron dos: asistencia a clase, sí, no; realización de prácticas, sí, no. 100 alumnos de primero de psicología aceptaron preparar una parte de una asignatura según la forma que le correspondiera al azar. Todos se comprometieron a dedicar el mismo número de horas a la semana al estudio en casa. Al cabo de 4 semanas se realizó el examen. Todos se comprometieron a dedicar el mismo número de horas a la semana al estudio en casa. Al cabo de 4 semanas se realizó un examen. Los resultados mostraron que la asistencia a clases y la realización de prácticas producía rendimientos significativamente más altos. ¿Sabes a cuál tipo pertenece? ¿Qué me dices? Es un informe de investigación académico, pero a su vez es persuasivo. ¿Por qué? Este tipo de texto, mediante una argumentación perfectamente sustentada y demostrada de una idea, busca convencer a quienes lo reciban para tomar la decisión más conveniente. Para que el informe tenga respaldo, debe incluir un plan de acción que le dará veracidad al trabajo. Debes recordar que las características propias del informe de investigación son su sentido expositivo y explicativo, su objetividad, la especialización en los términos manejados, su estrecha relación entre su propósito, el objetivo y los resultados. Además, debe mantener una uniformidad gramatical en su redacción, un tema único y un formato estandarizado y válido. Y al redactar, siempre debemos tomar en cuenta los conectores, esas palabras de enlace que ayudan a organizar las ideas. Veamos los conectores propios para la elaboración coherente, precisa y entendible de un informe de investigación. Un informe de investigación debe tener conectores que le sean adecuados al momento de redactarlo, para no perder su sentido de uniformidad gramatical. ¿Por qué es persuasivo? Si observas el uso de posibles conectores, entenderás el porqué. Conectores propios de un informe de investigación. Conectores de concesión. Son palabras que estructuran un discurso con la finalidad de indicar una dificultad u oposición. Uso de conectores de transición para cambiar de idea en las diferentes partes del informe. Cuando vayas a redactar tu informe, debido a que se trata de una investigación, los conectores son indispensables porque de su sentido depende la explicación de cómo ha evolucionado tu investigación. Sin embargo, no abuses de ellos. Si sigues practicando, aprenderás en qué párrafos colocarlos para que el ritmo de la lectura sea cómodo. En la imagen observamos que los colores en la flor se deben a propiedades de absorción y emisión de los fotones de la luz. La luz tiene un comportamiento tanto de onda como partícula, asociándose a ella tanto un campo eléctrico como magnético. De allí el nombre de electromagnética. Recordamos que para el 1873, James Maxwell, científico escocés que unificó y dio una explicación satisfactoria prediciendo las ondas electromagnéticas y la rapidez de la luz de aproximadamente 3 por 10 a las 8 metros por segundo, es decir, unos 300 millones de metros por segundo. Para tener una idea, la Tierra tiene un tamaño de una circunferencia de 40.000 kilómetros, es decir,
unos 40 millones de metros. Así que, si quisiéramos saber el tiempo que tardaría en enviar un pulso de luz desde Santo Domingo y que dé una vuelta completa a la Tierra, este tardaría, si lo calculamos dividiendo la distancia del tamaño de la circunferencia de la Tierra, D, entre el valor de la rapidez de la luz, C, tendremos que el tiempo es igual a D sobre C. O sea, distancia de la circunferencia de la Tierra, que son 40 millones de metros, dividido entre la velocidad de la luz, que son 300 millones de metros por segundo, lo que nos daría un tiempo de 0.13 segundos. Esto quiere decir que en un segundo da 8 vueltas a la circunferencia de la Tierra. La rapidez con la que se mueve la luz nos facilita muchos de los fenómenos y tecnologías que podemos apreciar, como la forma de enviar la información para la comunicación con nuestros celulares, así como la onda de radar, radio, televisión, microondas, infrarrojo, luz visible, rayos X y rayos gamma. El espectro electromagnético se caracteriza por el rango de frecuencia y longitud de onda en que varía, manteniendo como constante la rapidez de la luz. Esto es, C es igual a longitud de onda por frecuencia, donde la longitud de onda es igual a lambda y la frecuencia es igual a F, es decir, el inverso del período, que es T. Por ejemplo, una emisora en FM en el rango de los 100 MHz, esto es 100 millones de oscilaciones en un segundo. Si se quiere saber la longitud de onda o lambda, la distancia entre dos crestas en la onda, despejando a lambda, esto será igual a la velocidad de la luz dividido entre la frecuencia. Ahora, sustituyendo, la longitud de onda será igual a 300 millones de metros por segundo dividido entre 100 millones de segundos, lo que nos da un resultado de 3 metros, que es nuestro valor de la longitud de onda. O sea que para esta emisora, la longitud de onda es de 3 metros. Ahora veremos algunos conceptos importantes, como son las ondas de radio. Se deben a cargas eléctricas que se aceleran a través de cables conductores, generando un rango de longitud de onda entre 10.000 metros y 0.1 metros, y se utilizan en sistemas de comunicación por radio y televisión. Gracias a este principio y todo el desarrollo de tecnología que tenemos, puedes ver el programa que actualmente observas en tu dispositivo. Para ampliar, sería muy interesante que estudies la diferencia entre las longitudes de onda de AM y FM. ¿Cuál prefieres para larga distancia y por qué? Las microondas tienen longitudes de onda que van desde 0.3 metros hasta 10 a la menos 4 metros. Estas se pueden generar por dispositivos electrónicos. Debido a sus longitudes de ondas cortas, son muy adecuados para sistemas de radar y para estudiar las propiedades atómicas y moleculares de la materia. Por ejemplo, para teléfono móvil hay asignaciones para algunas compañías de telecomunicaciones que oscilan entre 850 a 2600 MHz. Esto equivale de 11 centímetros a 35 centímetros de longitud de onda, las cuales caen en rango de microondas. Si se observa para un microondas de cocina,